Bienvenidos a Privando en Jefe, un podcast donde no creemos en jefes que meten miedo ni que bajan raya y donde hay una sola misión: abrir un espacio para conversaciones valientes. Hoy tenemos un invitado que no necesita presentación, pero igual nosotros se la vamos a dar. Comediante, locutor, presentador y el verdadero referente del humor en Latinoamérica. Tiene sátira política y una visión crítica de la sociedad que le dan la capacidad de tener un humor inteligente que lo ha convertido en un ícono de la comunicación. Luis Chatén, bienvenido a Privando en Jefe. Por el amor de Dios, Abraham, qué clase de presentación. O sea, ¿Viste? has logrado conmoverme. Mira, y sin Me está prometiendo, te está escuchando, te está diciendo, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. La primera imagen que vas a tener es llorando, no puede ser. Gracias por tenerme en tu programa. Pero por Dios, para nosotros un Estoy feliz honor de estar tenerte aquí. aquí. Te voy a decir algo. Este espacio, nosotros lo iniciamos muy humildemente, sin ánimo de lucro y más con una motivación de aportar a la sociedad, Ajá. a que las personas que están en posiciones de liderazgo entiendan que las cosas se pueden hacer por la buena y que tratando a las personas bien logras mucho más. Sí. Nosotros empezamos no hace tanto tiempo, pero yo jamás imaginé, y estoy seguro que el equipo tampoco, que íbamos a tener una persona de tu calibre con nosotros. Para mí es Pues muchas gracias, un vale. honor enorme tenerte No aquí. sigas porque mientras más me estás, ¿sabes? Me está sobando el ego, mayor compromiso tengo en responderte cosas con una profundidad de altas dimensiones. Sí, pero eso no es el espacio. El Sí. espacio es para que tú seas tú. Gracias. Y eso es lo que quiero ver y sé que a ti no se te dificulta. No sé ser otra cosa. Solamente sé ser yo. Pero es que... A veces trato de ser Carlos Sánchez, pero no me da. Y el pobre Carlos. El pobre Carlos. No, Carlos es único e irrepetible. Irrepetible. Gracias a Dios. Que va a hacer falta hoy. Lo invitamos, pero él no podía. Sí. Pero va a hacer mucha No falta. soporto la competencia. Luis, quiero empezar con tus inicios. Yo quiero que tú me cuentes un poquito de tu vida. Hay una gran parte de tu historia ya la conozco, pero puede ser que el público no. El público venezolano que trabaja conmigo, todos están volviéndose locos. Especialmente las damas, todas se están volviendo locas. Gracias a Dios. De saber que tú venías para acá, esto se prendió en fuego. Pues mira, déjame decirte que este es el último reducto de mi sensualidad en la República Dominicana. ¿Cómo así? Porque el resto de Latinoamérica ya no me prestan atención. Ya. Me refiero a las muchachas. Aquí tú estás pegado. Sí, ¿eh? todas se me acercan y me dicen, mira, un mensaje para mi mamá que siempre te escuchaba. Y yo, Dios mío, santo. Ya va saliendo. O sea, vamos cruzando de generación. es lo Bueno, que ¿qué tú vamos a hacer? quieres decir. Inevitable. Por ahí viene la primera cirugía. Pero te la vas a hacer, de Mira, verdad. yo siempre he dicho que yo no me voy a tocar nada, o sea, que voy a envejecer dignamente Ok. ante las cámaras del mundo, pero en la medida que voy envejeciendo, me voy dando cuenta que la indignidad se está apoderando de mí. Entonces, no prometo más. O sea, que puede que te ayude Es eventualmente. probable que lo haga. Tal vez la próxima vez que nos veamos tú me digas, Chatén, o sea, te pase irreconocible frente a ti y no te des cuenta. Demasiado joven. Demasiado joven. Viejo, pero tú te ves bastante bien. O sea, yo no... Eso te iba a decir, o sea, probablemente las personas que me están viendo me encuentren un poco maltratado, pero yo soy una persona muy joven. Yo estoy por cumplir 58 años ahora en abril. Un carajito. Un carajito. En este país Tú eres un lo has carajito. dicho como es un carajito. Sí, 100%. Sí. Cuéntame de tus inicios, viejo. ¿Cómo fue el principio de tu vida? ¿Dónde creciste? ¿Dónde te criaste? Yo ¿Quiénes comencé fueron en tus Caracas. ejemplos? Yo me estrené en este mundo en Caracas, Venezuela, hace 57 años. Y bueno, pues nada, el cuento de la infancia es un cuento. Mi infancia es una infancia feliz. Tú sabes que uno siempre escucha que los comediantes o las personas que trabajan con el humor necesariamente, aparentemente, te tienen que haber vivido algún trauma, una cosa terrible que luego están sudando a lo largo de su carrera. Eso a mí no me ha pasado. A mí lo que sí me ha pasado es que desde pequeño he sentido una atracción inmensa hacia el hecho de entretener, Sí. innovar, crear. La creación a mí me motiva muchísimo, llena. o sea, y ocupa buena parte de mi día. O sea, yo estoy todo el tiempo tratando de atrapar la novedad en la cotidianidad. Esa cosa que el gran Seinfeld hizo en su serie de televisión, Una que locura. es, bueno, prestar atención a lo que nadie presta, ¿no? Y luego hacer rutinas maravillosas sobre cosas que pasan ante nuestros ojos y uno se queda maravillado. Ese proceso a mí me encanta. Entonces, yo tengo ya 32, 33, desde el año, no, 32 años de carrera trabajando en medios de comunicación. Una pregunta. O primera pregunta. ¿Qué porcentaje de ti, en términos de inspiración, es comunicación versus qué porcentaje de ti es ese amor por la comedia y por ver a la gente sonreír? Oye, por un momento pensé que, fíjate, porque ahí los dos porcentajes son correctos, ¿no? La comunicación, Sí. la comedia, pero hay un tercer ingrediente muy presente en mi vida, Ok. que es mi país, que es el tema social, el tema político, ¿no? La lucha por la libertad. Sí. Eso es algo con lo que yo me acuesto y me levanto todos los días, ¿no?
Y en mi pensamiento y en mi corazón ha habido sí una lucha muy grande, especialmente en los últimos 25 años, Sí. entre el entretenimiento y la política. Pero cuando esos dos universos se juntan, pues me veo favorecido en el sentido de que puedo escribir algo que a mí me hace sentir un paladín de la justicia, que es el humor político. Sí. Esa es una espada que no hay político que pueda con ella, ¿no? Y que reivindica mucho a aquellos que no tienen la voz. O sea, y cuando uno dice la voz, estamos hablando de la capacidad de usar un micrófono que escuche mucha gente. Claro. Entonces, digamos que la pasión por el humor, por la comedia, que es una forma de ver la vida, de vivirla, a lo que yo siempre cito la película La vida es bella, Sí. de Benigni. Tristísima la película, pero Pero fíjate real. tú, como el padre de este niño en un campo de concentración hace lo imposible Sí. porque su Por hijo mantenerlo en pueda vivir en un un... mundo de fantasía Claro. y tener una niñez y tal. Así me siento yo cuando estoy frente a un micrófono ante la dificultad, no solamente el tema de Venezuela hoy día, porque el mundo entero, o sea, se ha puesto como de acuerdo en atravesar un trance tremendo donde lo impensable está sucediendo. Sí. Entonces, aquellos que tenemos la fortuna de poder entretener y a la vez tocar los temas que a todos nos ocupan, pues, oye, yo siento que somos muy necesarios. ¿En qué momento a lo largo de tu carrera profesional y de tu vida entró ese factor? Y perdóname, pero yo pienso que con el patriotismo más que todo se nace. O sea, si tú tienes un sentido de patriotismo, es muy difícil que eso se desarrolle a lo largo del tiempo. Yo pienso que desde niño eso se lleva en el corazón. Por ejemplo, yo cada vez que oigo el himno nacional de la República Dominicana se me salen las lágrimas. Eso esté donde esté. Pero, ¿en qué momento tú dijiste, epa, espérate, este tema a mí me está molestando con el tema del régimen? O sea, ¿hubo un punto de inflexión en tu vida que tú dijiste, de esto que yo quiero hablar? Claro, claro. Cuando gracias a mi trabajo a lo largo de los años, donde yo, o el país, digamos, si una cosa buena podemos nosotros destacarle a Hugo Chávez, el responsable supremo de lo que ha pasado Ujú. en Venezuela y en buena Sí, parte del continente, sí, es que a aquellos que no prestaban atención a la realidad política, a los temas sociales en mi país, los involucró. O sea, todos nos vimos obligados a participar, a prestar atención a en qué forma se nos están robando los derechos que tenemos todos como ciudadanos. Y eso nos involucró. Entonces, yo pasé de ser un profesional que se puso como meta en un morning show que tenía yo en la mañana en la radio, ujú, donde fueron mis inicios, no hablar de política para ser una isla, una alternativa ante tantos programas de opinión, ujú, a hacer todo lo contrario. O claro. sea, yo dije, yo no puedo estar hablando de cosas o haciendo humor de cosas cotidianas cuando la gente que me escucha allá afuera está viviendo los traumas de una sociedad que se está transformando a un proceso dictatorial. Sí, Y fue ahí, y gracias al entrenamiento anterior de los años que me permitieron aprender a comunicar, aprender a decir las cosas sin permitir que te atrapen o te pongan las esposas, porque de nada nos sirve una persona creativa o alguien muy sensible a los cambios que están aconteciendo. O sea, un soldado caído no le hace bien a nadie. sí. Entonces, bueno, fui depurando esa técnica y aprendiendo de los grandes, especialmente en los Estados Unidos, ¿no? Esos grandes productores y animadores que han hecho monólogos fantásticos donde a diarios pues, se esmenuza la realidad política de los Estados Unidos. Sí, hay mucha carga detrás, pero también te ayudan. Hay algo que yo he notado en común en las personas como Carlos, como tú. No quiero tildar o atañírselo solamente a los comediantes, pero dentro de la comedia y particularmente en la comedia política hay mucha inteligencia detrás y hay mucha profundidad detrás. Entonces le permiten al ciudadano común del país en cuestión y del mundo tener una versión digerida de lo que está pasando y de la realidad y el entender no solamente de dónde venimos, sino hacia dónde vamos y esto sigue y continúa en la dirección en la que va. Y entiendo que es un privilegio muy grande. Problemas con la justicia y con el gobierno. Alguno que tú recuerdes muy puntualmente que tú digas, aquí yo empecé a sentirme incómodo y dije, me voy a joder. Muchas veces. Ok, Muchas veces. Lo que pasa es que cuando uno... A ver, primero quiero hacer un comentario sobre lo que estabas diciendo claro. de llevar la información a la gente. Fíjate Sí. tú que en el paso de la frustración que atraviesan las distintas naciones del mundo, al verse burladas por personas que llevaron a través del voto a las presidencias y que la cosa se va convirtiendo en un ciclo de frustración para los ciudadanos, que son quienes al final pagan los platos rotos, ¿no? Claro.
va quedando una gente con mucho poder, mucho dinero, mucha corrupción. Es el momento de una alternativa, se vota por la alternativa, le toca a estos, luego vienen los otros, y es un ciclo donde siempre salimos perdiendo nosotros. Los programas de comedia se convirtieron en la alternativa a los noticieros, donde la gente empezó a sacarle el cuerpo y dijeron, yo necesito espacios de felicidad en mi vida. Escapar un poquito de esta Entonces, penumbra. fue donde empezaron los comentarios de yo no quiero saber de noticias, yo no quiero saber lo que está pasando, yo llevo a mi hijo al colegio y voy a mi trabajo. El humor se ha convertido en un canal de comunicación para que la gente se entere a través de la risa. Entonces, tú te estás riendo de algo de lo que a la vez te estás enterando. Claro. Entonces, fíjate tú la importancia. Y eso es lo que termina haciéndonos tan peligrosos aquellos que hacemos este oficio, ¿no? Enemigo público número Claro, uno. por supuesto, porque somos quienes a través de la ironía y además haciendo uso de sarcasmo bueno, y de la rapidez mental que uno va desarrollando, Claro. ¿no? Terminas por ser una oposición muy fuerte y muy inteligente que desnuda las atrocidades que hacen los poderosos contra los pueblos. Por eso el humor siempre se pone del lado de los más débiles. Sí. El humor oficialista es lo más triste que hay sobre la faz de la tierra. Sí. O sea, un humorista que defienda a un presidente, eso es terrible. Sí. Aunque hace 2 meses o 2 semanas hayas hecho todo lo posible por cambiar el ciclo a lo que tu propuesta llega al poder, tu deber es estar enfrente. ¿Cuál es tu pregunta? Te preguntaba acerca de experiencias que tú tuviste donde tú dijiste, No, sí. mi boca me está metiendo en Ya me acordé. problemas, o sea, ya hay una fricción evidente Sí. con el gobierno y con las autoridades y que tú empezaste a decir, coño, estoy asustado. Divagué un poco, pero espero que lo que dije Esto es te haya valiosísimo. quedado... ¿Sí? Sí, ¿Sirvió? sí, valiosísimo. Ok, por menos supuesto. mal. ¿Cuál es la pregunta? ¿Te imaginas? Nos quedamos pegados ahí. Mira, ¿cómo se llama esta película? no, desde el día 1. Desde el día 1. O sea, a ver, Hugo Chávez llegó. Hugo Chávez fue y será siempre, y espero que así lo recuerde la humanidad, como el sujeto que, haciendo uso de la renta petrolera, pues compró el destino de muchas naciones de Latinoamérica. Wow. ¿No? Y permeó la influencia rusa, iraní y todas las cosas terribles que hay en China. Sí, Cuba, China. Exacto, Sí. a nuestra Venezuela. A ver, al momento que ese discurso, que ese humor político se fue haciendo cada vez más importante en mis contenidos de radio y en mis contenidos de televisión, empecé a llamar más y más la atención del oficialismo en el país. ¿En qué forma? Bueno, presten atención a lo que está haciendo porque está abriendo los ojos con lo que está diciendo. Y tú te das cuenta de eso, porque empiezas a escucharlo cuando vas al supermercado, lo escuchas cuando estás en los aeropuertos. Para mí los aeropuertos son unos lugares maravillosos de tantear cómo está funcionando tu trabajo, porque es donde la gente te para y te dice y te comenta. Donde quiera que voy yo hoy día por el mundo, pues me lo van... Sí. No, yo llevo como un maletín de experiencias de los venezolanos por el planeta. Entonces, a ver, comentarios de Chávez cuando está vivo, pues, alguna referencia siempre podía hacer en radio o televisión. Las presiones con las cuales salió mi último programa de televisión en Venezuela, pues también fueron inmensas para con Televen, el canal donde tenía yo un programa tipo noticiero que se llamaba Chatén TV. Entonces, tú aprendes eso te afila a decir las cosas en una manera en que la neodictadura no te ponga los ganchos encima, Sí. ¿no? Aprendes a hacer eso. Pero luego sacas tus números y, en mi caso al menos, dices, oye, tengo una familia, tengo 2 niños, ¿a dónde va esto? ¿Vale la pena la lucha? La lucha siempre va a valer la pena, pero ¿qué hago? Mis hijos, el país. ¿A qué costo? Y así Claro. fue como nos fuimos. Ajá. Y una preguntita. ¿Recibiste amenazas en algún momento? Sí, claro, por supuesto, en todo tiempo. ¿En qué forma? A mí me abrieron, por ejemplo, investigaciones, el CENIAT, que es lo que se encarga del impuesto sobre la renta. En Venezuela a mí me investigaron 5 años de procesos míos de pagos durante 5 años. De la nada. Bueno, a partir de un comentario que hice en televisión. O sea, muy puntualmente tú Muy pudiste puntual, muy identificar. puntual, muy puntual. Esto fue lo que lo A mí me detonó. levantaron el teléfono y me dijeron, mira Luis, ¿qué dijiste tú el viernes? Me dijo a mí una persona importante de medios de comunicación en Venezuela. Y yo le digo, ¿por qué? Bueno, porque este señor, que es el responsable de todo el tema comunicacional de la dictadura de Venezuela, dijeron que el año que viene van por ti. Y todos en el salón donde estábamos quedamos horrorizados con lo que escuchamos. Y estamos muy preocupados por ti. Bueno, eso fue un viernes. El día lunes tenía yo a toda la gente de los Metida ahí. impuestos metidos esperándome en la radio. Esperándome en la radio. Y así comenzó un proceso de investigación que duró 5 años,
donde durante 5 años investigaron 5 años atrás míos de pagos de impuestos. Que es una locura. Es una locura. Claro, y entonces te someten a un terrorismo psicológico Claro. muy fuerte. Pero esa es la batalla que hay que dar y uno entiende que más bien uno es afortunado en tener, en ocupar un papel, oye, importante en la lucha. Claro. Claro. Entonces, ¿qué hiciste tú por Venezuela? Yo hice mucho. Y sigo haciéndolo, pero estando allá hice mucho. Cuando alguien te pregunta, por supuesto. Claro. Entonces, si tú lo que haces son chistes, bueno, pues mis chistes como que ¿Están calando? molestaban. Claro. Y tú sabes que hay una cosa que es fenomenal, que seguramente ustedes lo han vivido con Carlos aquí, con Carlos Sánchez en Dominicana. No hay nada que llame más la atención que un humorista cuando habla en serio. Sí. ¿Sabes? O sea, cuando un humorista habla en serio y se dirige y mira a la cámara y te habla a ti, wow, la gente presta atención. Es una voz conocida en un tono no conocido y eso retumba. Sí, señor. A mí me tocó acompañar a Venezuela, a mi país, desde los micrófonos de la radio a las 6 de la mañana, al día siguiente del robo de un proceso electoral, en el que todos estábamos convencidos que habíamos ganado, por ejemplo. Y yo recuerdo levantarme a las 5 de la mañana y manejar a la emisora de radio e ir al volante pidiéndole a Dios que pusiera en mi boca, las palabras correctas para levantar a la gente que sabía que estaba en el piso, estando yo mismo En el piso. tirado en el piso. Muy difícil. Muy duro, pero muy importante. Lo siento mucho, de verdad. ¿Temiste por tu vida en algún momento? Sí, yo no dormía en mi casa. Yo me despertaba con alucinaciones de que venían por mí. O sea, mi casa en Venezuela tenía como 4 muros de contención internos a lo interno de la casa. O sea, sellado, 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 como Maxwell Smart, el agente, superagente 86. Seguridad, 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 hasta los cuartos. Y yo siempre tenía la sensación de que llevaban en la madrugada buscándome. Cuando me mudé a los Estados Unidos, pasé por lo menos 9 meses viviendo de la misma forma, Sí. hasta que empecé a soltar. ¿No? Hay que cambiar el chip. Ok. Te escuché decir en un momento que esas personas, no tengo un adjetivo calificativo para ellos, que de preferencia, me imagino que saldrá uno a lo largo de la conversación, dicen, mira, este tipo no está haciendo daño, está abriéndole los ojos a la gente. Cuando tú dices, Chatén le está abriendo los ojos a la gente, tú también estás implying, ¿verdad? Que ellos tienen un nivel de claridad grande sobre lo que están haciendo. O sea, tú entiendes que ellos tienen ese nivel de conciencia de, mira, nosotros estamos jodiendo a la gente y Claro. nos conviene tenerlo en ignorancia. ¿O tú de verdad crees que ellos viven en un universo alterno? En su No. cerebro? Esto es un plan perfectamente prefijado que se basa en la experiencia de naciones que vienen haciendo esto desde hace mucho tiempo, como los chinos, como los rusos, como los iraníes. Y nada es los cubanos, nada es fortuito. Aquí hay una cosa sistemática donde estás escuchando todos los días el mismo cuento, el mismo cuento, el mismo cuento, la misma mentira, el mismo culpable, el mismo culpable. Los años anteriores, todavía estamos resolviendo algo que de la Cuarta República dejó atrás. O sea, uno se convierte en un experto en el tema. Sí. Y la propia sociedad, lo que sucede es que el componente militar en toda esta historia es definitivo. Claro. O sea, la clave en todo esto, ustedes dirán, pero bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que los militares. ¿Quién controla a los militares? Esa es la pregunta que Exactamente. siempre O sea, hacen. ninguno de nosotros estamos armados, ninguno de nosotros sabe usar las armas. Entonces, hasta que los propios militares no se pongan del lado del pueblo, pues seguiremos en esta situación tremenda. ¿Qué tú crees que pasa por la mente de una figura así? Porque la razón por la que esta conversación se hace tan interesante es porque nosotros hablamos de la figura del jefe. Yo hago la distinción entre jefe y líder, porque para mí el jefe, si bien es cierto que es un término que se acuña en Latinoamérica muy comúnmente y no necesariamente tiene que tener una connotación negativa, yo sí se la siento. Porque yo digo, el jefe está aquí para mandar y tú haces lo que yo digo y cállate la boca y hazlo. El líder busca inspirar y busca llevar a la gente por el camino del bien y que tú me sigas porque tú crees en lo que yo estoy tratando de hacer o lo que estoy tratando de que hagamos juntos. Definitivamente, las personas que estamos describiendo son jefes y son... me cuesta, porque tengo tantos adjetivos en la boca que no quiero usar, ¿verdad? Por respeto a ti, por respeto a las personas que nos están viendo.
¿Qué tú crees que pasa por la mente de esa persona? ¿Cómo tú definirías, por ejemplo, un Hugo Chávez? ¿Y cómo tú crees que él se ve a él mismo? Mira, bueno, hoy día se debe ver en la quinta paila del infierno, Sí. ¿sabes? Rodeado de seres espantosos que deben estarle haciendo el amor en la forma más dolorosa. No sé si me explico. Te entendimos bastante ¿Sí? bien. Yo creo que Yo soy muy gráfico. Esto, ahora, el jefe ocupa un lugar en una estructura organizativa. sí, ¿Ah? Las estructuras tienen un jefe, y este jefe tiene un jefe, y hay otro jefe, un CEO y tal. Eso no tiene nada de malo, es necesario. sí, El líder es el que transforma la misión de la organización. sí, Es el que inspira. Es una persona que necesariamente, en mi opinión, debe ser carismática por más silenciosa que sea. ¿Sabes? Steve Jobs sí, es un líder. O sea, esas grandes figuras que a todos nos han inspirado son líderes porque con sus ideas, con sus razonamientos, con su forma de motivar, nos inspiran a asumir los retos con creatividad. Eso es liderazgo. Hugo Chávez fue un líder, definitivamente, un líder para el mal. Fue un Darth Vader. sí. ¿Ah? Recuerda que Chávez ganó con una cosa insólita, como que el 80% de los votos. O sea, tuvo la oportunidad de pasar a la historia como el sujeto que cambió Venezuela para siempre y no para mejor, para impresionante. Y decidió tomar El camino del el camino mal. oscuro, Sí, exacto. ¿Cómo? Bueno, besándole el anillo a Fidel Castro, besándole el anillo a los ayatolás, besándole el anillo a los grandes enemigos de las libertades en el mundo. Pero carismático, absolutamente. A mí me tocó por mi trabajo, por eso yo soy un héroe nacional. O sea, yo soy un héroe, yo merezco por lo menos una estatua. yo estoy de acuerdo, ¿eh? En algún lugar aquí en la República Dominicana donde haya mucho tráfico y siempre me vean ahí echando agua por la boca. Bueno, nosotros tenemos un anuncio en la valla de la Lincoln con Kennedy. No es una estatua, pero te la Pero podemos vamos prestar. bien. Sí, Estamos 100%. comenzando bien. Claro. ¿Por qué digo yo esto? Porque a mí me tocaba por mi trabajo escuchar las 5 horas de transmisión de Hugo Chávez con todas las cosas que él decía. ¿Y Chávez qué hacía? Chávez se tiraba 4 horas y media de basura, bobería, tontería, bobería, estupidez, relleno, para luego, al final, darnos 30 minutos de pelota fuerte. Pero yo tenía que estar ahí. Y yo tenía que leer constantemente y estar informado y escuchar lo que decía el ministro de no sé qué cosa. O sea, toda esa información. Por eso yo siempre yo comparo el trabajo del humorista político, del comediante político, con un cigarrillo. Yo me convertía en el filtro del cigarrillo. O sea, yo me quedaba con la porquería de todo lo que escuchaba, la filtraba y me la dejaba aquí, y luego al micrófono, a mis audiencias, se las llevaba a través de humor, en forma de comicidad. Sí. Pero eso se quedaba aquí, ¿sabes? Entonces es un trabajo muy, muy rudo. Te da cáncer al final El a cáncer, ti. claro, te enferma. Entonces tienes que entender cómo votar aquello. Pero bueno, volviendo al tema del liderazgo. Hugo Chávez sin duda fue un líder. Un tipo carismático, un tipo que motivaba a la gente, que convenció a las multitudes de que él no era el responsable de las cosas terribles que estaban sucediendo en el país, de que era la oposición, de que eran los americanos, mientras ellos estaban robando las riquezas de una nación. Entonces, mira, Esa besadera de anillo a Fidel y acompañada por acciones, ¿tú entiendes que viene desde esta es la ideología en la que yo creo? Yo no creo en el capitalismo, yo creo en el socialismo, yo no creo en la libertad, yo creo en... O viene de este es el esquema más fácil para yo robar y hacerlo mal hecho. claro, por supuesto, es una fórmula que está totalmente, digamos, tapizada de maldad. O sea, eso es un modus operandi para ejecutar un delito. Esa Un vaina está delito escrita. de largas dimensiones, gigante, que es el robo de un país. Convertir un país en una finca personal, ¿sabes? Esparcir por el mundo a 8, casi 9 millones de venezolanos. O sea, expulsarlos del país y convertirlos en una carga para las otras naciones que tienen sus propios problemas es una cosa realmente endiablada, Sí, pues, ¿sabes? espeluznante. Terrible y muy maquiavélica. Maquiavélica. A mí me ha tocado ir, a ver, yo tengo casi 10 años que no voy a mi país, por razones obvias. Claro. Me ha tocado estar en la frontera entre Colombia y Venezuela y ver en lo que se ha convertido, por ejemplo, Cúcuta, la ciudad de Cúcuta, que es fronteriza. Bueno, esa gente, cuando esto pase, en algún momento habrá que abrir un espacio en nuestro país, en Venezuela,
y bautizar una nueva ciudad, crear una nueva ciudad que se llame Nueva Cúcuta, como tributo al esfuerzo y al aguante que han tenido los cucuteños para con la migración venezolana. Porque salían de a miles y pasan por una ciudad que está diseñada en sus espacios, en sus servicios, ponte tú para 1.000 personas. Sí, para cientos. Y de pronto te encuentras con 500.000. Ujú. Las calles, el agua, la luz. Colapsado. Entonces, y eso es por poner un ejemplo, pues, ¿no? Ahí tenemos la realidad de Chile, de Perú, de la propia Dominicana, los Estados Unidos, México, por no hablar de Europa. Entonces, digamos que el daño ha sido de dimensiones muy amplias, muy grandes y de todo tipo. De todo tipo. O sea, daños irreparables por temas de familiares, de gente que ha perdido a abuelos que han muerto de infartos al verse despojados de su negocio, Dios que mío. montaron desde cero, ¿sabes? Hay gente que hizo las cosas correctamente. Entonces, si por un lado es una cosa muy canalla, por otro lado, para cualquiera que lleve en sus venas ese patriotismo del que tú estabas hablando al principio, que en mi opinión es una cosa que se te siembra en la casa, Claro. ¿sabes? O sea, aquí la educación es uno de los pilares más importantes para, eh, para crear ciudadanos a quienes les duela su país, ¿no? Que les duela y les duelan los demás. Claro. Entonces, eso viene de la educación de tu casa, lo que tú aprendiste con tus padres y tus abuelos, y luego lo que aprendas en el colegio, o sea, la instrucción que te den, la educación. Sí. Porque yo conozco gente que va por el mundo y dice, mira, vale, yo de verdad estoy decepcionado de mi país, Venezuela y tal, no quiero saber más nada. Y yo lo siento y les digo, ven acá, vale, ¿qué carrizo estás hablando tú? ¿Cómo tú puedes decir una cosa como esa? Por más que te vaya bien. ¿Cómo no te puede doler esto? Mira, en mis viajes, que gracias a Dios los hago por el mundo entero, haciendo mi presentación, y yo tengo la fortuna de que los que me reconocen pues se me sientan al lado y me cuenten. Y de tanta historia que he escuchado yo en este mundo, podrás imaginar que yo no tengo el disco duro para guardarlo todo acá. Claro. Pero siempre me quedo con las que más me impactan, ¿no? Y las que me impactan, ponte tú que sean 10 de miles, son suficientes como para acabar con lo que está pasando en Venezuela y llevar preso a un gentío al Tribunal de la Haya. O sea, son cosas tan dramáticas, tan espantosas, que tú dices, ningún venezolano tiene el derecho a olvidar. Son crímenes de lesa humanidad. Sí, y que a uno necesariamente le tiene que importar lo que le pase al otro. Porque en algún momento te puede pasar a ti cuando estés buscando a alguien que te ayude, te puede dar la espalda como probablemente tú se la diste a alguien en otro momento. Sí. Entonces, es nuestra responsabilidad, ¿sabes? Cuidarnos los unos a los otros y, de nuevo, formar a nuestros hijos como buenos ciudadanos. Sí, estoy muy contigo. A mí hay dos cosas que me dan cuerda. Y ya va. Cada cabeza en un mundo. Vivimos en libre albedrío, porque no todo el mundo vive en libertad, pero sí en libre albedrío, ¿verdad? Número uno, me molesta cuando yo voy a otros países fuera de República Dominicana y veo ejemplos de dominicanos que no necesariamente son lo que mejor representan a mi país por su conducta, por su idiosincrasia y por su comportamiento. Yo no digo, mira, eso. No. Yo digo, mira, que nosotros los dominicanos tenemos que mejorar esto, tenemos que mejorar otro. Yo soy dominicano, yo no puedo actuar como que yo no soy dominicano. Eso es lo primero. Lo segundo, y esto sí es una fibra sensible, porque son discusiones, por ejemplo, que yo he tenido con mi hermano, José Alejandro, que es una de las personas más brillantes que yo conozco, y mi hermano es economista y es sociólogo, pero emigró. Entonces, y emigró por circunstancias muy diferentes a la tuya, que después vamos a hablar de las tuyas, ¿verdad? Pero la de él, pues simplemente, José Alejandro, buen estudiante, se ganó una beca, se fue a hacer un IB en Canadá, después de eso tuvo pick de la universidad donde él quería ir, o sea, el tipo es... Pero ahí está la disyuntiva de, oye, si yo soy una persona con 2 dedos de frente, con talento y demás, y yo entiendo que ya mi país está jodido, bueno, pues yo me voy ahí antes de que se termine de explotar. No estoy diciendo que esa es la actitud de mi hermano, porque no la es. Son conversaciones que yo he tenido con él. Sí. Yo digo, coño, entonces si todo lo bueno no vamos, ¿a quién le dejamos el país? Claro. O sea, entonces hay una sensación de responsabilidad. José, no te quille, que yo no estoy diciendo que tú dijiste eso. No, de verdad, genuinamente no. Pero sí tengo amigos, por ejemplo, que me dicen, no, este país está jodido. Yo, ¿qué hacemos? Sí. O sea, este espacio, por ejemplo, son los 2 centavos que yo puedo poner para ir generando conciencia. Ok. Definimos que Hugo Chávez era un líder, ¿verdad? Lo podemos decir en voz alta. De hecho,
estoy de acuerdo contigo. Hay un libro, que ahora mismo no me acuerdo quién fue que le escribió, que decía el liderazgo según Churchill y Hitler. Ajá. Y tú dices, coño, los eran líderes, viejo. O sea, Hitler movía multitudes como poca gente en la historia del mundo. Sí. Eso es indiscutible. Pero vamos a hablar del señor Nicolás Maduro por un momento. Y perdóname, yo ni soy politólogo, ni soy la persona que tiene mayor conocimiento ni de política latinoamericana, ni de la situación venezolana. Pero tengo dos dedos de frente. En Venezuela se usa esa expresión, dos dedos de frente. Claro. Ok. Yo escucho un discurso político de ese señor y yo me quedo arrancándome la cabeza porque no entiendo. ¿Cómo tú entiendes que logra mantener esa postura? ¿Cómo tú de verdad crees que los que están alrededor se creen la película o tú crees que es única y exclusivamente a pura papeleta? No. Ya cuando han pasado 25 y no sé si van a 26 años de lo que sucedió en Venezuela, uno empieza a entender cómo se mueve ese tablero. Ahí tienes a un sujeto que al menos aparenta frente a la cámara ser el tipo torpe que usa palabras como no son y que se equivoca en inglés. ¿Tú crees que eso es una película? Y que hace el tonto y que tal, ¿no? Y baila, concilia a la mujer. Y entonces, mientras eso está pasando, detrás de esa película que nos están poniendo en televisión, hay un señor que se llama Diosdado Cabello, que hace un papel totalmente distinto. Él es el Darth Vader de esta historia. Él es el que amenaza en televisión. Él es el que ejecuta los planes de represión. Hay otro que es el que está hecho frente al Congreso, el presidente del Congreso, que es Jorge Rodríguez, y su hermana, que es la vicepresidenta, que son unos hermanos terribles, nefastos. Entonces hay un reparto. Fíjate, Friends, la serie Friends. Ujú. Todos los personajes de Friends tenían un perfil diferente. Totalmente. Y una justificación por la cual estaban en la historia. Sí. Igualito es la dictadura de Venezuela. Todos los personajes tienen una misión. El que tiene la misión de parecer vulnerable, de que lo van a tumbar todos los días, de que es el bruto, que es el sujeto este que no sirve para nada, que es bruto Maduro, y nos lo tiene, con permiso de la audiencia, metido hasta acá. Sí. ¿Verdad? ¿Esto sale en horario infantil? Olvídate de eso. El público que está viendo No, nosotros porque si sabe. sale en horario infantil, quiero que los niños aprendan lo que significa hasta acá. Eso se lo dejo a los padres. Pero ya es hora de que lo aprendan. Eso y algo que tiene que ver con la Navidad. ¿Se los digo? No. Sí, dale. Ah, ok. Mire, pregúntenle también a los papás. Bueno, resulta que hasta ahí no llego yo. Hay un elenco donde detrás de toda esta historia pues están los hilos fuertes que mueven los intereses. Aquí, mira, el tema militar y el tema petróleo. El business y el uso de las armas. Y podríamos hablar también del tema de la alimentación, Sí. que es lo que pone al pueblo de rodillas, porque todo padre vela porque su hijo no muera de desnutrición. Claro. Entonces, es una cosa realmente macabra. ¿Ya? Entonces, si uno juzga lo que está pasando en Venezuela solamente por las boberías de Nicolás Maduro, un sujeto que hace un dibujo animado que se llama Super Bigote, y entonces tú dices, pero qué clase de ridículo, qué ridiculez. Bueno, pregúntate cuántas personas inmensamente inteligentes, brillantes, como tú describes a tu hermano, habemos en Venezuela y todavía ese sujeto está ahí. ¿Eh? Esa es. Porque es una orquesta gran- que está muy bien montada. Es una orquesta que está muy bien O montada. sea, tú entiendes que esto es una entretención. Claro, claro, totalmente. Y es una repetición de un mensaje. Mira, yo hoy, por casualidad, estaba escuchando el discursito de justificación de ellos, de todo el tiempo, echarle la culpa al imperio y que los tipos esto y lo otro. Y además de hacer uso de la hipocresía de ser el espejo de las cosas que ellos hacen. O sea, ellos son asesinos, represores. Entonces ellos llaman asesinos, represores A todo el mundo. a todos los demás. A los gringos, y el que está al viendo otro. esto en televisión y tiene, como tú dices, dos dedos de frente, dice, ¿cómo es posible que esta gente se esté burlando de nosotros de esta manera? Es parte del plan. Decirte todos los días en tu cara, me burlo de ti, me río de ti. Haz lo que tú quieras. No me importa un Claro. pito, te estoy reduciendo a la nada porque nada puedes hacer. Entonces, todo esto yo lo puedo decir con propiedad porque yo me he masticado esa porquería durante años. Te repito, yo soy el filtro de ese cigarrillo. Identificar cómo opera esta máquina perversa es muy sencillo después de tanto tiempo. ¿Cuál es la solución? El tema militar. Son los militares. Son los militares los únicos que mantienen el poder a estos vagabundos.
¿Y ellos por qué se mantienen en su postura? Porque también habrá negocio para ellos. Mira, yo una vez iba en... Me invitaron a participar en una escena de una película donde el director, la película se llama Miranda, prócer de la independencia en Venezuela. Se llama Miranda. Y hay una escena en la película donde se firma el acta de la independencia de Venezuela. Esa acta existe, por supuesto, y está en el Congreso del país. Y hay un cuadro que trata sobre el momento de la firma de esa acta de independencia. Cuando se firmó el acta de independencia de mi país, como probablemente haya sido del tuyo y de mucha gente, Sí. había una conformación de todo tipo de representantes de la sociedad civil. Gente que pensaba de una manera, gente que pensaba de otra. Ellos se pusieron de acuerdo, redactaron una constitución y la firmaron. El director de esta película dijo, yo voy a representar ese momento, primero que nada en el Congreso, donde está el acta de verdad, de la firma del acta de independencia. O sea, quería filmar on-site. Y quería, sí, pero quería filmar, además, con personas que pensaran distinto, que cuando vieras la firma, tuvieras a gente chavista, no chavista, vestidos en el traje de época, firmando el acta de independencia con Simón Bolívar ahí conmigo, ¿no? No, Bolívar no estaba ahí, eran los notables. Bueno, total que yo fui uno de los que firmó, ¿no? Y fui uno de los que firmó. Otro de los que firmó es quien hoy día es el fiscal general de Venezuela. ¿Tú estás hablando en serio? Yo te estoy hablando en serio. Tarek William Saab. Tarek William Saab para esa época era gobernador de un estado en Venezuela. El estado en Suategui. Y fue a la prueba, perdón. Quiero un poquito de agua. Fuimos a la prueba de vestuario para probarnos los trajes, cosa muy divertida, todos en traje de época. Y Tarek me dice a mí, Luis, ¿por qué no te vienes conmigo, me acompañas, te vienes en mi camioneta al Congreso? Yo había conocido a Tarek en entrevistas de televisión donde a mí me habían invitado y a él también. Y yo dije, bueno, está bien, yo me voy con Tarek. Y me monté en ese carro, ¿no? Siendo el gobernador chavista, ¿no? Y mientras vamos en el carro, él me dice, oye, vale, ¿tú sabes a cuántas personas manda el comandante Chávez a Cuba para que le operen las cataratas semanalmente? Y yo le digo, ¿cuántas? 50. ¿Tú te puedes imaginar cómo se sienten esas personas con el comandante? Entonces yo le digo, no, me imagino que estarán muy agradecidos. Ahora, hasta Hitler tiene que haber hecho algo bueno por alguien, Claro. porque la maldad no puede ser absolutamente Claro. pura y tú necesitas de pequeños milagros para hacer propaganda, ¿no? Y de esa propaganda, pues vender una figura que no es. Entonces, lo que te quiero decir es que efectivamente, pues, esto es una obra terrible de teatro muy bien ejecutada. Qué desastre. ¿Tú sientes que tú te has convertido en politólogo hasta cierto punto? No, politólogo no, porque carezco de la preparación de los politólogos, pero como comunicador que sí soy, oye, pues sí, o sea, yo creo que tengo una perspectiva bastante clara desde mi punto de vista de lo que ha pasado en Venezuela. ¿Qué tanto afecta? Bueno, perdón. Iba a ser la pregunta mal estructurada. ¿Qué rol juega en tu approach el hecho de que tú te hayas visto obligado a emigrar? Eso es algo que tú entregas en tu mensaje y lo que hoy se ha convertido tu vida. Me imagino que llevabas buena vida en Venezuela en el momento que Venezuela estaba en un momento de bondad. Eso es un sentimiento que tú llevas por dentro y que escupes en tus shows, en tus mensajes, en tus deliveries, en los medios. Mira, yo soy una persona apasionada de mi trabajo. Apasionada, pero apasionada, entregado a mi trabajo cada 24 horas. O sea, yo soy muy consciente de lo que hago en plazos máximos de 24 horas. O sea, para mí lo más importante que yo puedo hacer en mi vida en este momento es esta conversación que tengo contigo. No hay nada más importante. Y cuando salga de aquí, no habrá nada más importante para mí que el show que tengo mañana aquí en Santiago, en Santo Domingo. Sí. Bueno, que hay una ciudad que se llama Santiago también, ¿verdad? Sí. De ahí soy yo. Listo. ¿Tú ves? Yo Sí, lo tengo muy tranquilo. presente. Lo tengo muy presente. Bueno, total que en esa... ¿Qué me estabas preguntando tú? Te estaba preguntando si tú sientes que en tu mensaje y en tu speech y en tus shows
sale de tu boca esa amargura que tú llevas por dentro ¿eh? por cómo afectó esto tu vida y Claro, haberte obligado a emigrar, por claro, ejemplo. claro, claro. Mira, cuando a mí me quitaron el programa, el último programa de televisión que yo tuve en Venezuela, cuando me dijeron, mira, el programa de hoy no va, estando yo en mi camerino, así, listo para grabar, yo le decía siempre a mis compañeros de trabajo, se lo decía, pero de años atrás, le decía, hagan cada programa como si fuera el último que vamos a hacer, porque bajo este régimen nunca sabemos cuándo nos lo van a quitar. Hasta que llegó el día. Y entonces, el día que llegó, le dije, ¿usted se acuerdan las veces que yo le decía esto? Y llegó el día, ¿no? Y al salir yo del canal, teniendo a mis espaldas el canal, montándome el carro en el estacionamiento, me acuerdo que me tranqué la puerta y era muy consciente de la noticia que se iba a dar. Todavía la gente no sabía lo que estaba pasando. Y ya yo estaba pensando en cómo podía hacer uso de eso para convertirlo en el impulso para enviar un mensaje superior. O sea, un mensaje de resistencia, ¿sabes? De insistencia, de no perder el coraje, que siempre ha sido para mí muy importante que quienes tenemos la fortuna de comunicar y de ser recibidos por la gente a la que comunicamos, nos mantengamos enviando. O sea, no de fallecer. Y fue así como surgió una gira de despedidas por el país donde hicimos cosas extraordinarias. O sea, en presentaciones a lo largo de Venezuela, incluyendo un documental que al día de hoy es el documental más visto en la historia del país. Es un ¿Cómo? documental que se llama Fuera del Aire, que registra la salida del aire de mi programa y la despedida que hicimos a lo largo de Venezuela. Es una cosa conmovedora, increíble, bellísima. Pero haciendo, o sea, hilando esto con mi vida actual, el día que me fui del país, yo me fui bajo la conciencia de que estaba haciendo algo que no debía hacer, ¿sabes? Porque yo era un promotor constante de seguir adelante, ¿sabes? No entregar. Pero mi esposa me convenció de que tenía que hacerlo porque mientras más tarde lo hiciera, gracias a Dios fue así, más me iba a costar abrirme un Claro. espacio, en este caso en los Estados Unidos. Y para mí esa sensación, ese despegue de ese avión con mi primer hijo menor de 2 años, fue terrible. O sea, fue desgarradora. De hecho, yo no he vuelto a mi país después de aquello. Y mi despedida de mi papá en mi casa, verlo caminar hacia el carro y saber que esa era la última imagen que yo iba a tener de él y murió, es una cosa tremenda, ¿sabes? Entonces yo me fui con un tema pendiente que va más allá de mí, que es una cosa muy bonita del comunicador. Cuando el comunicador realmente se convierte en el público al que sirve, yo entiendo que esa es como una metamorfosis insólita, es preciosa, ¿sabes? Cuando más allá de lo bien que te puede ir a ti, que puedas disfrutar de el beneficio de lo que para ti significa una fortuna, que a lo mejor al lado de otra pues es una tontería, pero para ti es un logro. Cuando a ti te importa el bien y cuando tú no estás completo hasta que la gente a la que tú sirves está completa, entonces pues queda esa tarea pendiente que tengo yo para con la liberación del país. Perdóname el atrevimiento, porque yo no me siento en capacidad de hablar por nadie, pero creo que estoy siendo justo cuando te digo que todo el que te está escuchando y viendo ahora mismo, y particularmente los venezolanos, nadie te juzga por haber tomado la decisión de irte. Por dos razones. Primero, porque tú tienes una familia, viejo. Y tú, aparte de ser venezolano y aparte de ser patriota, también eres esposo, también eres padre y también eres ser humano. Eso es número uno. Y número dos, déjame decirte que lo que habla de ti en general es cómo tú has mantenido tu mensaje y aún con más fuerza. Entonces yo no creo que por ahí vayan los tiros. Yo creo que lo que tú estás haciendo es lo correcto y que tú mantengas ese mensaje habla más de lo que hay en tu corazón que el hecho de que tú te hayas ido o no te hayas ido. Esa es mi apreciación personal. Muchas Y te gracias. pido, y te pido perdón, pero así lo veo. Gracias. Mira, este programa es mío, yo aquí hablo de lo que yo quiera. Entonces yo te voy a hacer una pregunta que a nadie le va a importar, pero a mí me interesa simplemente por curiosidad. Ujú. ¿Qué opinión te merece a ti, en términos generales, sin entrar necesariamente en detalle, el presidente Nayib Bukele? Mira, yo soy una persona que
soy apegado a las leyes. O sea, yo creo en las leyes de los países. Y las constituciones son los libros que nos dicen qué es lo que debemos hacer y cómo comportarnos en sociedad. Claro. Entonces, mientras respetemos lo que está en la Constitución, mira, pues, muy bien, maravilloso, fantástico. Cuando se empieza a violentar la ley, cuando se empieza a pasar por encima de la ley, explicándole a la población que, bueno, que es por un beneficio que ustedes entenderán en el tiempo que está, eso ya es preocupante. Es preocupante. Entonces, yo he escuchado en torno especialmente al tema de las cárceles que Sí. él ha desarrollado en El Salvador, Sí. que son unas cárceles que cinematográficamente, porque yo nunca he estado ahí, Claro. cinematográficamente son impresionantes, ¿no? Se nos ha mostrado como cárceles de las películas de Misión Imposible. Sí, sí. ¿no? Alcatraz es un niño teta Alcatraz en su misma época. Alcatraz es un pipote Sí. a lo que Sí. hemos visto ahí, ¿no? Sí. Yo no celebro, por más asesino o terrible que sea quien sea, el que se trate como un animal, alguien que se haya comportado como tal. O sea, no puedo. Uno no puede, más allá de las pasiones, y alguien dirá, bueno, porque a ti no te han violado una hermana, o porque a ti no te han asesinado a tu papá, Claro. o porque, más allá de eso, eh, si nosotros permitimos que la justicia sea cobrada por mano propia, pues entonces estamos en el peligro de caer mal en un restaurante a una persona que está sentada al lado, pasado de trago, que resulta que es un militar y que viene y le agarra el trasero a tu esposa o a tu pareja, Claro. y tú al pararte a defenderlo puedes parar ahí metido, porque se han abierto las puertas a que las leyes sean violadas de esa forma. Entonces, yo entiendo que los tiempos van evolucionando, y con la evolución de la sociedad, las constituciones, las leyes deben ser revisadas para no quedar, ¿sabes?, regidos por cosas que más bien pertenecen al pasado. Ujú. Pero hasta tanto los países no se pongan de acuerdo en hacer renovaciones a sus constituciones, tenemos que respetar la que tenemos. Entonces, Claro. todo lo que nos huela a que hay una posible violación a la ley del país donde nos encontramos, está mal. Entendido. Entendido. Muy buena respuesta. ¿Qué entiendes tú que le depara al venezolano promedio que está allá en Venezuela, que está viviendo bajo este régimen? ¿Qué mensaje podrías tú compartirle desde el fondo de tu corazón, sin guiones, sin ensayo y sin nada? Que si lo tuviera sentado al frente teniendo esta misma conversación de uno a uno, te gustaría decirle? Que están en mi corazón. Están en mi corazón todos los días. En el mío y en el de mucha gente. Muy valiosa. Que no necesariamente son venezolanos todos. Que son el último eslabón de venezolanidad que nos queda. Porque son aquellos que están resistiendo en el campo, en el terreno de guerra. ¿Sabes? Quienes sostienen el concepto de la Venezuela bonita, el concepto de país que todos podemos extrañar, son las personas de bien que se mantienen allá resistiendo para el momento de generar un cambio, ser los pilares fundamentales del crecimiento de un país mejor. Entonces esos son los verdaderos héroes para mí, los que están allá. Y son las personas por las cuales quienes estamos afuera hacemos lo imposible por atender todas las invitaciones como esta que tú me has hecho para expandir el mensaje a todo aquel que tenga bien escucharnos, ¿sabes? Yo podría estar en este momento descansando en un hotel, o podría estar en un restaurante, o podría estar repasando mi show de mañana, pero no cambio un segundo la oportunidad que me has dado de que tu gente escuche mi versión de lo que está pasando en mi país. Entonces, no están solos, y yo sé que ellos tampoco nos dejan solos a los venezolanos que estamos afuera. Durante mucho tiempo hubo una manipulación de que los que están afuera no pueden hablar de los que están adentro, porque los que están adentro son quienes viven la cosa, y los que estamos, hubo como una división. Pero después de las recientes elecciones del 28 de julio del año pasado, 2024, entendimos perfectamente cuál es el lugar que ocupamos los que estamos afuera y los que están adentro. Los que están adentro acudieron al llamado al voto y votaron por ellos, por sus familias y por quienes no pudimos hacerlo desde el extranjero. Y quienes estamos afuera movilizamos, motivamos y alertamos al mundo sobre las consecuencias de lo que se estaba fraguando allá adentro. Entonces, fíjate tú cómo por obra de arte y de amor universal,
todo cayó en su lugar. Hubo unidad. ¿Cómo yo y mis compatriotas de República Dominicana, que te confieso que siento mucho amor por el pueblo venezolano, y ese amor por el pueblo venezolano no lo estoy diciendo de la boca para afuera, lo estoy diciendo porque tengo muchas personas venezolanas muy cerca de mí y de mi corazón, personas a quienes respeto, a quienes admiro, personas que tienen historias que te sacan la lágrima, pero a la vez te dan un mensaje de persistir, de no darte por vencido, de que quizá tú crees que tú la estás pasando mal y tú no tienes idea de lo que puede estar pasando el otro. Pero ¿cómo tú entiendes que yo y nosotros, los dominicanos, podemos acompañar al venezolano promedio que tuvo que emigrar y está haciendo vida aquí en República Dominicana? Porque es difícil nosotros saber qué es lo que necesita esa persona, cómo podemos apoyar a esa persona, porque no hemos pasado por ahí. Y yo creo que es muy difícil sentir empatía si tú no tienes un entendimiento profundo de lo que esa persona puede estar pasando. Pero en términos generales, ¿cómo nosotros podríamos apoyar? ¿O qué tú entiendes que una persona que tuvo que dejar su país atrás es el apoyo que más necesita? Mira, y no es algo que se limite a la República Dominicana. Yo diría que cualquier país del mundo. Claro. Lo primero es escuchar, entender, intentar ponerse en los zapatos de la gente de bien, que lo que está buscando en Dominicana o en cualquier otro país del mundo a donde tuvo que emigrar es brindar seguridad a su familia, estabilidad a su familia y oportunidad a su familia. Lo segundo es comprender que la maldad no es exclusiva de ninguna nación. Yo siempre le digo, ahí está, por ejemplo, en los Estados Unidos, ahora con el tema del tren de Aragua, Sí. que se hizo patéticamente tan famoso, ¿no? El tren de Aragua. Hubo un político o una política en los Estados Unidos de alta importancia en el gobierno de Trump que dijo, sin tener el menor cuidado, que todos los venezolanos somos el tren de Aragua. Sí. Eso es como que yo diga que todos los estadounidenses son del Ku Klux Klan. Sí. ¿Sabes? O que todos los dominicanos somos los Latin King. Claro, entonces Sí. yo siempre digo, mira, vale, ven acá, República Dominicana, ok, vamos a poner, República Dominicana, delincuencia internacional. Y te van a aparecer todos los casos de violadores y dominicanos que se han portado mal en el mundo. Por supuesto. Eso jamás puede definir el ánimo, el espíritu, ¿sabes? La preparación, la educación de los dominicanos en sus mayorías. O sea, es imposible. Claro. ¿Entiendes? Sería esto un desastre de país. O Chile, o Perú, o sea, donde sea. Claro. ¿sabes? O Haití. Cualquier lugar tiene su muestra pública de gente brillante, generosa, que ha aportado a la humanidad en distintas formas, y tiene los casos de gente psicópata, corrupta y terrible, que tampoco representa, ¿sabes? A nadie. Entonces, ni los buenos ni los malos son exclusivos en ninguna parte del planeta. Lamentablemente hace mucho ruido la gente mala. Mucho ruido. Pero yo hoy día más bien celebro la felicidad con que viven los venezolanos aquí en Dominicana porque lo sé por encima, ¿sabes? Como sé también que en Chile hay problemas, pero hay mucha gente muy bondadosa en Chile también. Entonces, lo mejor que puede hacer cualquier persona en el planeta hoy día por los venezolanos es escucharlo, su historia, escuchen su historia. Que en el mejor de los casos vamos a aprender algo, nos va a quedar algo. Y cuando algo nos suene parecido a lo que está pasando en Venezuela, ojalá y se nos prendan las alarmas. Que lo veamos venir. Y podamos advertirlo y no suceda. En estos días en mi casa, yo vivo en un complejo donde hay varias casas, y estaba un señor americano que veo yo con frecuencia, ¿no? Te voy caminando por ahí y me dice, en inglés este señor, me dice, oye Luis, tú que estás aquí en los Estados Unidos y que tienes a tu familia acá y ahora, bueno, son habitantes de este país, ¿cómo te sientes con lo que está pasando con Trump? ¿Ves señales? O sea, ¿cómo te sientes? Yo le digo, mira, el día que no me veas caminar por este pasillo, entre esta casa o por esta calle, preocúpate. El día que no me veas caminar por acá. Entonces él me dijo, estaré pendiente. Ah, Jesús. Fuera de las medidas de Trump, que obviamente, mira, cada quien tiene derecho a
defender a su país y a su patria en la manera en la que lo entienda pertinente, pero tú permitirle o causarle a personas que tienen una vida hecha, que llevan una vida digna, que están aportando al sistema, no viviendo del sistema, que tienen niños y demás, colocarlo en una posición, por segunda vez, típicamente, de no saber para dónde van hasta mañana, está cabrón, ¿eh? Está bastante jodón. Claro. Pero fuera de eso, del pueblo estadounidense, aunque tú vives en Miami es más latino que Vela, tú no tienes que hablar español para vivir en Miami, pero ¿tú has sentido esa empatía y ese apoyo por ti y por tu familia como venezolano y por lo que tú has vivido? Sí, de nuevo, al igual que con los dominicanos, con los chilenos, hay gente muy buena y hay gente que te hace sentir como la peste, también en todas partes, incluyendo los Estados Unidos. ¿Te tocó a ti? En la ciudad de Los Ángeles, en una oportunidad, sí. Pero yo aprendí, a mí la dictadura venezolana me enseñó mucho y me sigue enseñando mucho, 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 mucho. Y una de las cosas que me enseñó fue a no quedarme callado. Pero ante nada. No me le callé a dos presidentes y me lo voy a callar A un pendejo. a un cualquiera que Sí. sea, no me importa Sí. lo que sea, ni qué signifique, ni de qué país. Jamás. Nunca. Totalmente. Nunca. Por eso yo, en un país que visité el año pasado, donde lamentablemente hay una xenofobia grande, yo le dije, mire, vale, el día que ustedes, al terminar un show, porque ya estaba, ¿verdad?, bastante quemado con el tema, les dije, el día que ustedes, alguien se le acerque y le diga, regrésese a su país, usted le va a responder, sáqueme. Sáqueme. A ver, porque nadie puede estar expuesto a la humillación Claro. que se ha visto expuesta a tanta gente. No, 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 bajo ninguna circunstancia. Es que la Y dignidad todo por vuelve encima. al librito de la ley. Todo vuelve al librito de la ley. Tú puedes haber votado por Trump o no haber votado por Trump. Hay una ley. Y la ley es el corral que determina el accionar de la gente que circunstancialmente, por un lapso de tiempo, tiene un poder. Te sales de ahí y tienes que pagar las consecuencias. Porque eres tú quien está violando la ley. Claro. ¿Sabes? Interesante perspectiva. Lo es. ¿Volverías? ¿A Venezuela? El día 1, claro. O sea, eso para ti no es una, No, es una no. pregunta. Por muchas razones. Entre ellas, yo no me puedo perder el espectáculo que va a ser Verlos caer. ver a la gente en la calle celebrando el final de esta pesadilla. El inicio de una tarea compleja que es la reconstrucción moral, especialmente moral del país, ¿no? Pero yo necesito salir a la calle y emborracharme en cada esquina de mi país. Amén. Tengo que hacerlo y llorar con esta señora y volver a... O sea, yo me tengo que secar en lágrimas, tomar agua para volverme a secar más allá, porque no voy a tener tiempo suficiente para llorar todo lo que tengo que llorar. Y luego participar, por supuesto, desde el aporte que yo pueda hacer en mi conocimiento a la reconstrucción de Venezuela. Claro. Porque lo que no podemos es permitir lograr finalmente el cambio y que se nos escape entre los dedos de las manos. Que es una cosa, es un peligro terrible. Sí. Lo venimos hablando tú y yo en estos días. Sí. Los cambios necesarios a veces son tan difíciles que las poblaciones pueden no estar dispuestas a transitarlos. Y puedes tú terminar siendo el tipo más ente, canalla sí. y la explicación más terrible del por qué los otros volvieron al poder. Cristina Fernández de Kirchner, después de todo lo que se confirmó sobre esa señora, vicepresidenta. Lula, todo lo que le consiguieron a Lula para meterlo preso, Sí. presidente. Y ahí. Entonces, tú te imaginas que en algún momento alguien diga, oye, chico, pero es que de verdad con Maduro estábamos mejor. Bueno, fin del mundo. Fin del mundo. Tendríamos que hacer 14 episodios más de esto. ¿Sabes? Por mí Pero lo ya en hacemos. un tono psiquiátrico así. Por mí lo hacemos. Hay una expresión que yo he usado varias veces aquí y quiero escuchar tu perspectiva. Siento que muchos jefes de empresa, y cuando digo jefes, recuerda la connotación que le estoy dando, ¿verdad? Tipo
que colocan su ego por adelante, tipos que quizás tienen tanto problema de autoestima que necesitan desmoralizar al otro para ellos sentirse bien con ellos mismos. Le hacen sentir a la gente que si tú estás aquí, tú estás bien. Y si tú te vas de aquí, te va a llevar Satanás. O sea, fuera de estas 4 paredes, tú no vales nada. Cuando tú hablas de la remoralización del pueblo venezolano, una vez puedan cerrar este capítulo, tú a lo que te estás refiriendo es que a lo que la dictadura ha logrado es crear en el venezolano promedio una sensación de poco valor en sí mismo. No, es permitir que permee en la sociedad la corrupción a todos los niveles posibles. Ya. Para que todo el mundo tenga lo que llamamos rabo de paja. O sea, al final todo el mundo se encuentra interconectado por la porquería que conforma esta podredumbre. Porque inevitablemente no tienes otra forma de vivir en un lugar así. Te obligan a participar en algo con lo que tú no quedas mismo fuera. no estás de acuerdo. Si no estás fuera, está fuera. No puedes hacer negocio, no puedes sacar un documento si no pasas por una notaría donde se está pagando una cosa. En todo hay una mano peluda, ¿no? En todo. Entonces, la reconstrucción a la que yo me refiero es a saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿sabes? Y porque es importante funcionar bien y no funcionar mal. O sea, desde el soldado que probablemente hoy día en una alcabala detenga un carro y le quite $150 a alguien sin tener que pagar consecuencias por eso, cuando antes, durante un mes, en su pago, el pago era de $20. Sí. ¿Sabes? O sea, y hay una cosa que tú dices, espérate un momento, en el sistema anterior, con lo que yo estaba llevándome en las alcabalas, tenemos una vida totalmente distinta a la que promete la vida convencional, que es lo que está establecido que cobre un soldado, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces, hay que hacer una reconsideración de lo que significa vivir en comunidad, regidos por las leyes, que es una labor titánica para un país que lleva 26 años probablemente viviendo abajo en el barranco. Ya hay una distorsión de lo que está bien y de lo que está mal. Exactamente. Y espérate, y en medio del cansancio que significa esta lucha que no termina de ver puerto de llegada, que tú vayas a cualquier lugar, una tienda, o te sientes en una plaza y tengas al lado a un delincuente mayor que antes no tolerabas y terminas conviviendo con esa persona. O sea, la gente que hizo el daño probablemente a cierto punto esté tan mezclada con aquellos que luchan por el cambio que esa es otra cosa que hay que entender cómo desenredarla. Sí. ¿Qué tiempo tú entiendes que tomaría en el escenario donde las cosas, que el panorama cambiara? ¿Cuántos años tú crees que tomaría volver a llevar a la civilización y a la ¿verdad? A la comunidad venezolana a un estado de vida? Yo calculo 1 año y medio. ¿En serio? No te digo que no soy politólogo. Está agresivo. Oye, yo te diría que más o menos... 6 meses. Sí, unos 7 meses más o menos. No lo sé. Pero alguna persona que comprenda cómo se producen los cambios, ¿verdad? Alguien que estudie el tema cívico y social, pues podrá dar una mejor respuesta a esto. Pero sea cual sea el tiempo, no podemos perder la fe y la esperanza de que eso suceda y que intentemos, demos lo mejor de nosotros para que se cumplan los plazos y la sociedad cambie. ¿Ves? Porque también es muy cierto que este daño profundo no se produjo de la noche a la mañana. Claro. ¿Sabes? Recuerda tú a un Hugo Chávez diciendo en sus primeras entrevistas que rechazaba el socialismo, que nada de comunismo, que no, vale, que bienvenida a la inversión privada. Ahí hubo, mira, un anzuelo, el pez mordió y la transformación fue paulatina, pero a paso firme. O sea, por eso te digo que estuvo muy bien planificada. Uh-huh. Entonces, así como se produjo este cambio para acá, tenemos que entender y soñar con que también se puede producir el cambio hacia atrás. Pero que va a ser paulatino. Que no exacto, va a ser... que nunca es hacia atrás, sino hacia adelante, pero que es un retorno a la legalidad. Sí, es revertir lo que está mal. El daño, correcto. Muy bien. Luis, yo no tengo palabras para agradecerte. Yo tampoco, muchas gracias. Compañía. No, de verdad, o sea, conversar con personas como tú, que aparte de que eres un tipo brillante y preparado, pero fuera de todo eso, el increíble ser humano que eres, la misión que tú te has dedicado a ti mismo y que te has entregado a ti, te has asignado,
es extremadamente inspiradora. Gracias. Yo soy apolítico, por lo general, no emito opiniones políticas ni mucho menos, pero sí me gusta sentirme que estoy del lado de lo que está bien. Y para mí es un honor enorme haberte permitido un espacio donde tú puedes compartir tus sentimientos, abrir tu corazón, compartir tus pensamientos. Y este sitio es tuyo, este lugar es tuyo, este Muchas espacio gracias. es tuyo. Tú tienes un hogar en República Dominicana. Cuando tú Gracias. vengas aquí, yo espero que el primer teléfono que tú llames no sea el de Carlos Sánchez, sea el mío. Brother, Bueno, de lo siento verdad. por ti, Carlos. Dile que tú tienes un nuevo Gracias, mejor Abraham. amigo. No, no, encantado y muchas gracias por invitarme y Dios procure también lo mejor para la República Dominicana. Amén. Señores, eso fue todo por hoy en Privando en Jefe. No olviden seguirnos en las redes sociales, @Privando en Jefe para más contenido. Estén pendientes de los episodios en Spotify, YouTube y Apple Podcast. No hay excusa. Si tú tienes preguntas o quieres compartir tu caso de manera anónima, es muy fácil. Tú nos mandas un DM a @Privando en Jefe en Instagram o escriban un correíto, info@privandoenjefe.com. Los veo en el próximo episodio.